Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto de vuelta estar en esta Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Y en esta oportunidad nos toca hablar un poco más en profundidad de algunas de las herramientas que son las importantes y las necesarias, teniendo en cuenta el desarrollo del modelo conceptual y metodológico de lo que es Destinos Turísticos Inteligentes, que fue iniciado y forjado por institutos y entidades de referencia de toda España, y que bueno, y que nosotros en el Instituto Ciudades del Futuro tomamos y adaptamos, y que varias de las herramientas que se utilizan vinculadas con el modelo DTI, y hoy vamos a ver también en la presentación, podemos confirmar que todo destino turístico consolidado y certificado en el mundo tiene o tiene que contar, o necesariamente es importante que tenga una gestión de datos, y esa gestión de datos se da y se materializa a través de sistemas de inteligencia turística. Entonces, el desafío de la sesión de hoy es justamente contar las experiencias de algunos de los destinos más importantes y relevantes del mundo en términos de destinos turísticos inteligentes, y cómo implementaron o qué ejemplos implementaron de herramientas de sistemas de inteligencia turística con mayor o menor grado de desarrollo y de avance y obviamente de profundidad y de complejidad en estas implementaciones. Y nos acompaña en la presentación Leandro Ramón. Leandro Ramón es miembro también del Instituto Ciudades del Futuro, pero aparte es uno de los coordinadores del FIWARE iHub de Argentina, que es la pata, digamos, tecnológica vinculada con ciudades y con destinos turísticos inteligentes, en el marco de la Fundación FIWARE, y aparte coordina y lleva a cabo varios proyectos vinculados con la implementación de esta plataforma, algunos de ellos con universidades, como la ORT, así se dice, y como la Universidad Nacional de La Plata, y otros con algunos municipios turísticos en etapa de prueba piloto, como el municipio de Posadas. Hola, Leam, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, si te parece, Lean, arrancamos y empezamos a contar Dale, un buenísimo. poco qué implica sistemas de inteligencia turística. Bien, ¿qué es un sistema de inteligencia turística? Lo primero, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que un sistema de inteligencia turística es el primero de los puntos que vamos a tocar en el día de hoy, eh, para intentar después mostrar esos módulos y esas dimensiones que se pueden implementar y cuáles son los beneficios, terminar viendo algunos ejemplos trascendentes en lo que es este tipo de proyectos. Y después veremos también qué es FIWARE. FIWARE es la plataforma que podría llegar a utilizarse y se está utilizando en otras partes de Europa para implementar este tipo de sistemas, no solamente de inteligencia turística, sino también sistemas, es una plataforma de ciudades inteligentes y está instalada en más de 90 ciudades. Bien, ¿qué es un sistema de inteligencia turística? ¿No? Uno se pone a pensar también a veces que cuando se habla de un sistema de inteligencia turística, un SIT, eh, piensa que es algo quizás inalcanzable, ¿no? Que uno tiene que tener una gestión y una consolidación de datos, y que esos datos tienen que buscar un objetivo. Yo me acuerdo que cuando he hablado con muchos impulsores de este tipo de sistemas, como por ejemplo en Argentina Federico Esper, él nos ha comentado siempre que lo importante del inicio de un proyecto de un SIT es establecer cuáles son los objetivos que yo voy a seguir para poder impulsar ese SIT, y tratar de identificar de esa manera las fuentes de datos que necesitamos gestionar y consolidar para después obtener esa información que es necesaria para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, yo podría estar juntando datos, digamos, en grandes cantidades, consolidándolos de una manera correcta, pero después, si esos datos no van a responder a las preguntas que yo tengo en el marco de mi destino turístico, entonces quizás ese sistema de inteligencia turística no sería, digamos, exitoso. Y lo mismo también si esas fuentes de datos o esa información tampoco la tengo de una manera consolidada y estandarizada, o bien esas fuentes de información no son recurrentes, también el sistema pierde validez, y entonces estaríamos
teniendo una plataforma con datos que después no se pueden transformar en información valiosa para la toma de decisiones. Así que es muy importante en un SIT, obviamente, establecer esos objetivos primero. En segundo lugar, tenemos que analizar para establecer esos objetivos esas fuentes de información que necesitamos, esos datos de dónde los voy a sacar. A través de eso tenemos entonces que definir dos conceptos que no vamos a profundizar, pero que ya están en la FIDI y en múltiples disertaciones en el marco de los últimos meses. Los conceptos de Big Data y de Business Intelligence son conceptos que tienen que ver con un sistema de inteligencia turística, aunque no necesariamente estamos hablando de que sin Big Data y sin Business Intelligence no podríamos tener un SIT, porque en definitiva podemos gestionar grandes volúmenes de información y de datos de manera por ahí un poco más cercana a nuestras realidades, sin necesidad de implementar, obviamente, estrategias de Business Intelligence, por ejemplo, pero sí es muy importante o de inteligencia artificial, por ejemplo, que también es un término bastante, digamos, asociado a lo que es un sistema de inteligencia turística, pero también tenemos que pensar que siempre es importante iniciar estos caminos y después ir mejorando y profundizando y consolidando esta información. Entonces, en este sistema de inteligencia turística tenemos la necesidad de que la información sea válida, fiable y de utilidad, ¿sí? Es lo que decíamos. Si nosotros no tenemos el objetivo claro, no podríamos obtener esa información que nos ayude a tomar las decisiones vinculadas con ese objetivo. Y bueno, se caracteriza por ser abierto y sencillo de usar, justamente para que todos y todas las personas que puedan obtener esta información puedan sacarle provecho a ella. Dentro de lo que tiene que ver con los sistemas de inteligencia turística, tenemos múltiples, como dice ahí, fuentes de datos, pero lo importante es tenemos que dotar los destinos de la capacidad de analizar esos datos en tiempo real y con gran precisión, como dice ahí, en el ciclo de viaje. Por eso es que lo que nosotros intentamos lograr con los turistas que nos visitan es tratar de identificar fuentes de datos que tengan que ver con la parte de las búsquedas, ¿no?, previa a la captación, porque es el momento en donde el turista toma la decisión. Que yo tenga información también para conocer los perfiles de turistas vinculados con ya sus parámetros de decisión, ¿no?, como pueden ser los precios o los vuelos que se van buscando o reservando. Después, el comportamiento del turista dentro del visitante, ¿no?, dentro del destino turístico, a través de sus dispositivos móviles o a través del gasto turístico o los comentarios, evaluaciones y recomendaciones que hacen en sus redes sociales o en las plataformas que se estén utilizando. Y por último, finalmente, cuando termina la experiencia individual dentro del destino o la experiencia total de su viaje, obviamente esas opiniones, evaluaciones y la posibilidad de contener al turista para que ese turista vuelva a nuestro destino y que continúe ligado con el destino. Toda esta generación de datos es importante considerarla para poder sacar el provecho y conocer estos perfiles de turistas. Tengamos en cuenta que el turismo, como lo conocíamos, ha cambiado muchísimo por esta lamentable situación que nos toca vivir, y en función de eso, muchos de la información y los datos con los que contábamos hasta marzo de este año o hasta febrero de este año han cambiado o ya no sirven. Entonces, es muy importante esta necesidad de contar con información actualizada, e incluso también los turistas que nosotros estábamos acostumbrados en nuestros destinos turísticos a recibir ya no van a ser los mismos, por lo menos en el corto plazo. Quizás tenemos es muy probable y ha pasado que tener que salir a buscar otros perfiles de turistas, ¿no?, sobre todo aquellos que tienen receptividad de turistas extranjeros. Entonces, es claramente importante e imperioso tener información actualizada, y por supuesto que esta información necesita ser procesada, pero lo más importante de los sistemas de inteligencia turística es no solamente contar con estos datos, sino, como decíamos al principio, poder gestionarlos y que esos datos se transformen en información.
Eh, Múltiples proveedores y analíticas vinculadas con el ciclo de viaje, como ya lo decíamos. Acá tenemos una imagen que quizás podría resumir varias fuentes y orígenes de datos vinculados con lo que decíamos recién del ciclo de viaje. Por ejemplo, hay algunos dibujos que son muy interesantes, como por ejemplo los puntos Wi-Fi que tenemos en el destino, tanto los públicos, por supuesto, que son para un gestor público uno puede acceder a esa información, pero también para los puntos Wi-Fi privados, porque también te dan esa pauta. Y acá es importante destacar algo. Eh, Nosotros, cuando estamos gestionando datos, obviamente tenemos que obtener datos, o el ideal es obtener datos de fuentes que tenemos gestión, siendo un municipio o un ayuntamiento, un destino turístico, pero también es importante que aporten esos datos los actores que no son actores públicos y que para eso entonces tienen que verse beneficiados con esos datos desde un punto de vista de la información que se genera. Es decir, si todos los actores generamos datos e información, todos los actores tienen que ser beneficiarios de esa información. Por eso también es importante esto que decía de puntos Wi-Fi público-privados, la posibilidad de tener las encuestas al día, las ocupaciones hoteleras y de alojamientos, las estadísticas vinculadas con esas intervenciones que hace el turista en cada uno de los prestadores turísticos. Eso siempre también es importante tener esa información, por supuesto, agregada, anonimizada y respetando y resguardando la privacidad de las personas, pero siempre es interesante. Y bueno, y acá sí, lo voy a dejar quizás con Leandro, que es la persona indicada para contar un poco cuáles pueden ser los múltiples utilidades o beneficios que les puede dar un sistema de inteligencia turística a cada uno de los tipos de actores en este objetivo de que todos generen datos e información para que todos puedan beneficiarse con eso. Así que bueno, te dejo, Lean, todo tuyo. Dale, gracias, Gonza. Bueno, y volviendo un poco a lo que decías anteriormente del ciclo de viajes, sí, es como que en un sistema de inteligencia turística hay que tener en cuenta el ciclo completo de ese viaje. Por el hecho de que la persona para ir al destino va a estar buscando, va a hacer búsquedas por páginas web, por sitios de reserva de alojamiento o de ticket aéreo y además por redes sociales. Una vez que llega, ahí sí ya se van a poder tomar los datos de puntos Wi-Fi o de las redes telefónicas, o bien de los gastos que realizan en el destino cada turista. Entonces, por ello, para un municipio es importante obtener esa información, en donde puede implementar distintos módulos o dimensiones, como, bueno, uno de los principales, sí, enfocándose a la llegada del destino, el tipo de anticipación de eso lo podemos tomar en base a los datos que obtenemos de los proveedores de hoteles o bien de donde se hacen las reservas hoteleras. Después también podemos ver la frecuencia de visita al destino turístico, los factores de preferencia por ese destino turístico, por qué el visitante quiere regresar o por qué es que nos elige para realizar su viaje en este momento. También la conectividad que tenemos, ¿sí?, con los aeropuertos, saber de dónde es que llegan, en qué momento es que llegan, qué información se puede obtener, ¿sí?, a través de la búsqueda de los vuelos. Esto va también enlazado con los prestadores que hay en el destino, qué se ofrece en un destino, qué atractivos turísticos pueden hacer los turistas en nuestros destinos. Y una vez que están en el destino, ahí sí se puede mostrar, por ejemplo, la movilidad que tienen esos turistas en el destino turístico, bueno, a través del transporte público. Luego, para las empresas, bueno, van a poder ver distinto tipo de información, como justamente por dónde es que se mueven y qué productos o atractivos turísticos son de mayor interés para el turista, ¿sí? Luego vamos a ver unos ejemplos que son interesantes. También van a poder conocer, como bien antes decía, los precios de vuelos y hoteles, ¿sí?, que se ofrecen, los rangos de ingreso que tiene el visitante, saber cuánto es lo que gasta y cuántas noches es que se quedan.
y una vez que se va la satisfacción, ¿sí?, de ese visitante con el destino a través, bueno, de las redes sociales y demás. Pasando a la próxima diapositiva, ¿sí? En cuanto a los turistas, ahí ya eh, la interacción de un sistema de inteligencia turística con el turista es más como para aportarle información, ¿sí? Ya sea de los traslados, de los restaurantes a los cuales pueden visitar, como también de los lugares y eventos y atractivos turísticos de la zona. Luego, en la próxima diapositiva, vamos a ver los beneficios, ¿sí?, de este sistema de inteligencia turística, que si bien más o menos los estuve mencionando en las anteriores diapositivas, uno de ellos es que mejora la visualización, ¿sí?, de cómo es que está ese destino, tanto para los municipios como las empresas, y para los turistas a la hora de decidir a dónde viajar, cómo está ese destino, ¿sí? También, bueno, les sirve para el municipio para que ofrezca distintas experiencias digitales, como, bueno, pudimos ver a lo largo de lo que va de la feria, con QRs, por ejemplo, en donde escanean un código y pueden ver distinta información digital. También se pueden desarrollar asistentes virtuales, ¿sí?, o chatbot con información segmentada, es decir, en base a lo que el turista generalmente ve o visita, ahí se le puede estar a través de los asistentes virtuales brindándole la información que necesita. Y como punto fundamental es la promoción, que será más eficiente y además se optimizará ese posicionamiento del destino, ya que vamos a tener en cuenta una enorme cantidad de datos analizados. Después, pasando a los ejemplos, ¿sí? Primero los voy a nombrar a los ejemplos que tenemos, pero luego les voy a mostrar cómo funcionan. Desde el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, se realizó este observatorio de turismo, el cual es abierto, cualquiera puede ingresar, de hecho en un ratito lo vamos a hacer, y ahí se va a poder ver por dónde es que se mueven los turistas, por ejemplo, o de dónde es que llegan, cuánto gastan, cuántas noches se quedan, que es sumamente importante y además es muy fácil de ver tanto para los turistas como para las empresas y también para la entidad gubernamental. Luego tenemos un nuevo ejemplo de Badajoz, ¿sí? En donde, bueno, básicamente hacen lo mismo, evalúan los distintos fuentes de datos que tienen y a partir de ahí comienzan a detectar cuántas noches se quedan, por ejemplo. Luego tenemos otro ejemplo de Valencia, en España, ¿sí?, en donde ahí nos pueden no sé, explicar más o menos el perfil del turista que nos visita o la demanda hotelera que tenemos y demás. Y otro ejemplo que tenemos es el caso de Benidorm, ¿sí?, en donde ahí a través de indicadores nos muestran cómo está el destino, ¿sí?, principalmente para la entidad gubernamental. Si quieren, pasamos a los ejemplos ahora. Dale, perfecto. Lean un Pantalla. comentario también mientras Lean nos comparte su pantalla y nos va a mostrar algunos ejemplos. Es importante también destacar que hay algunos sistemas de inteligencia turística en América Latina. Por ejemplo, Montevideo utiliza una herramienta contratada, privada, que les ha dado muchos resultados, según lo que nos han contado ahí Claudio Quintana y la gente responsable de Montevideo como destino turístico. Después también sabemos que Tequila es uno de los destinos turísticos inteligentes certificado por Segitur de España, como veíamos recién el de Benidorm, que también tiene su sistema de inteligencia turística. Incluso Federico de Arteaga, el responsable del proyecto, también nos ha comentado que el sistema en sí les ha servido muchísimo para el control de los aforos y el distanciamiento y el mantener la posibilidad de tener abierto el destino turístico gracias a este control en línea de los movimientos de los turistas y de las aglomeraciones, incluso también de los propios ciudadanos. Así que bueno, son ejemplos interesantes, como este que Bueno, estamos viendo, ¿no, Lea? justamente en el caso de Tequila, pueden volver a revisar que tenemos las grabaciones en la misma plataforma el día sábado a las 13 horas.
Federico nos estuvo presentando, ¿sí?, el proyecto de Tequila Inteligente, en donde ahí muy bien explicó sobre ese ejemplo que mencionaba Gonza. Ahora bien, les voy a mostrar, ¿sí?, el sistema de inteligencia turística del Observatorio Turístico de Buenos Aires, ¿sí?, en donde, como pueden ver, se ingresa por un link simple y se muestran las distintas opciones que tenemos para ingresar. Yo acá, por ejemplo, seleccioné turistas internacionales para saber cuáles son los turistas que llegan, cuál es el gasto medio diario que tienen y cuál es la estadía media que tienen, cuántas noches se quedan. Y acá, por ejemplo, vemos en este gráfico, sí, que es muy interesante visualizar esto, que el 36% de todos los turistas que llegan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se alojan en hoteles 4 y 5 estrellas. Y haciendo referencia a eso, sí, paso a otra de las pantallas que hace referencia a la movilidad turística, en donde vemos justamente un gran movimiento de turistas en la zona de Retiro, justamente donde se encuentran las grandes cadenas hoteleras 4 y 5 estrellas de la ciudad, y justamente acá se ve ese movimiento, como también así se puede ver por el lado de Palermo y al lado de San Telmo, que incrementa muchísimo los días domingo por la feria. Luego pasamos al ejemplo de Benidorm, ¿sí?, en donde allí tenemos una interfaz parecida, en donde podemos visualizar distintos tableros, como puede ser de consumo de combustible en cuanto de las playas, temperatura de mar, que paso a mostrarles ese mismo, en donde acá lo que visualizamos es cómo aumenta la temperatura del agua del mar, ¿sí?, en base a los meses del año. Y luego acá tenemos la emisión anual de gases de efecto invernadero a lo largo de cada año, ¿sí?, como va variando, ¿sí? Acá tenemos asociado al consumo eléctrico y asociado al consumo de combustible. Luego tenemos otro de los que le mencioné, y es el último que les voy a mostrar por el momento, el sistema de inteligencia turística de Valencia, ¿sí?, en donde, bueno, podemos ver, como bien les decía, las búsquedas aéreas, la estancia media, oferta hotelera, de departamentos, la ocupación y demás. Y, por ejemplo, acá podemos ver un tablero que es, en cuanto al aeropuerto de Valencia, desde dónde llegan y cuántas llegadas tenemos. Este lo seleccioné así porque me pareció muy interesante el hecho de que se sigue actualizando a pesar de la pandemia, y acá podemos ver justamente esta caída, ¿sí?, de la curva, en donde hubo 3 meses casi totalmente nulos, y luego lo vemos a lo largo del año cómo cayó en relación a los años anteriores, que iba escalando, siempre subiendo entre un 10 y un 15% más. En el año 2020 cayó un 70% por la pandemia. Y bueno, y acá mostraba exactamente esa diferencia, ¿sí?, en cuanto a la plaza hotelera, en donde los meses de abril y julio directamente no hubo actividad turística, a diferencia que en el comienzo del año se había visto un incremento en relación al año anterior. Y ahora, continuando con la presentación, sí, les voy a contar qué es Fileware. Fileware es una de las plataformas que podemos utilizar, ¿sí?, para hacer, entre tantas cosas, un sistema de inteligencia turística. Gonza al comienzo mencionaba una característica de que era generalmente un sistema abierto, ¿sí?, lo cual Fileware es una plataforma en donde sus componentes son open source y apuntan a acelerar el desarrollo de estas soluciones, ¿sí?, en cuanto a diferentes industrias, como pueden ser las industrias 4.0 o bien Smart Cities, o en este caso destinos inteligentes. Fileware combina así distintos componentes, que es lo que permite que se conecten distintos sensores y ahí poder gestionar una información contextual, ¿sí? Tengamos en cuenta que al comienzo dijimos que un sistema de inteligencia turística se alimenta de varios fuentes de datos, como pueden ser, bueno, redes sociales, los mismos que vimos anteriormente, pero por ello es que necesitamos de una plataforma que nos permita la unificación de todos esos datos. Lean, hago un comentario, Sí. meto un pequeño bocadillo,
que me parece importante. Nosotros siempre promovemos el desarrollo de estas tecnologías de manera local, que cada uno de los municipios y los destinos turísticos puede impulsarla. Por eso es que nos parece interesante la posibilidad de que Fireware pueda llegar a ser una de esas plataformas por dos motivos. En principio, porque es código abierto, es decir, esto open source, como decía Lean, esto significa que los propios municipios pueden modificarla, adaptarla, adecuarla, sin necesidad de tener que buscar un proveedor para ello, y en segundo lugar, obviamente, con un equipo tecnológico, pero eso es importante, y aparte no tiene licenciamiento, es una plataforma que es gratuita, por eso también nos parece interesante, pero obviamente amerita que haya una capacidad mínima técnica en un municipio para poder al menos implementarla, pero es un poco lo que promovemos y fomentamos. Exacto. Y bueno, y en la próxima diapositiva vemos cómo distintas ciudades y municipios se concentran en iHubs, donde el iHub Fireware Ciudades del Futuro es el nuestro de Argentina, sí, pero también tenemos en Uruguay, México, España, Holanda, Alemania y demás. En la próxima diapositiva vemos esto que mencionaba Gonza, ¿sí? Los beneficios por los cuales utilizar Fireware, principalmente porque es abierto, esto de que se puede adaptar el producto, la solución, en base a lo que el municipio desee, que sea interoperable, sí, que evitar que esas soluciones sean de un proveedor o que sean cerradas, además de que sea de open source, de código abierto, que cualquier tecnólogo pueda manipular y adaptar a sus necesidades. Y además cumple con la norma UNE 178.104 de ciudades inteligentes, y además Fireware es recomendada así en la Comunidad Europea como la plataforma para desarrollar este tipo de soluciones. En esta diapositiva lo que vemos sí es cómo funciona básicamente la plataforma Fireware en un gráfico simple, ¿sí? En donde se cargan distintos indicadores, o sea que obtienen datos de sensores y fuentes de datos, como bien antes decíamos. Se analizan, ¿sí? En esta plataforma Fireware, y luego se publican estos datos o se muestran los gráficos que bien antes mencionábamos. En la próxima diapositiva sí vemos cómo estos datos, al ser de distintas fuentes, pueden ser datos estáticos, es decir, que salen directamente de una encuesta, por ejemplo, o bien datos sensorizados, en donde ahí se puede ver el tráfico de personas o la cantidad de personas que, por ejemplo, hay en una playa o en un museo. Para ello hay que estructurar estos datos, modelarlos, ¿sí? Y en el caso de Fireware para el turismo tiene ya estos modelos de datos definidos, como lo puede ser punto de interés, playa y museo, en donde cada uno de ellos lo que hace es definir, ¿sí? A ese punto de atracción, playa o museo. Por ejemplo, en el caso de museo ahí vemos que destaca qué tipo de museo es, dónde se encuentra, los horarios de apertura y demás. Y en la próxima diapositiva vemos otros de los modelos de datos que se utilizan, ¿sí? Para para el desarrollo de un sistema de inteligencia turística, en donde se define, en este caso, un modelo de datos de KPI. ¿Sí? KPI es la medición de un indicador para poder evaluar en qué estado se encuentra el destino. Por ejemplo, anteriormente veíamos en Benidorm, ¿sí? Que ellos publicaban el porcentaje en cuál están destinadas a las metas y pueden ir cumpliendo en cuanto a sostenibilidad, tecnología, innovación y demás. Y eso fue todo. Muchas gracias. Gracias Lean, gracias a vos. Es importante cuando estamos hablando de modelos de datos, contar que nosotros podemos estar recibiendo información de múltiples fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar referenciando a un automóvil o a un hotel o a un turista mismo también, ¿no? Anónimo, pero un turista con un perfil específico, y puedo estar obteniendo información de estas que se llaman entidades,
de distintas fuentes. Puede ser que yo obtenga la información de como decíamos, de una red de redes sociales, o puede ser que obtenga la información de un punto Wi-Fi, puede ser que la obtenga de un sensor vinculado con la calidad de aire, como veíamos ahí en el ejemplo de Benidorm, o un sensor vinculado con las mareas, para saber qué tan riesgoso o no está el mar, o poder obtener información también del transporte público, justamente de las aglomeraciones de las personas, si hay muchas personas conectándose en algún momento a un mismo punto Wi-Fi. Es toda información y datos que uno va o puede ir recopilando, que también que estamos convencidos que no es necesario o no es estrictamente necesario la posibilidad de hacer una inversión para comprar esos datos, porque si uno empieza a establecer justamente esos objetivos para los que quiere obtener esa información, lo hemos visto incluso en algunos, estamos iniciando un proyecto piloto con el municipio de Posadas, también en el marco del grupo de estudio de los modelos de datos de Fireware, en donde estamos viendo que hay posibilidades de obtener información. Veíamos, por ejemplo, en Valencia que también levantan datos de los aeropuertos, levantan en algunos casos datos de las terminales de ómnibus, es decir, uno tiene que ver y establecer este objetivo, para qué quiero yo obtener datos, qué es lo que quiero saber, qué decisiones necesito tomar y qué decisiones tienen que tomar los prestadores turísticos o los productores sobre los perfiles de los turistas. Por eso es muy importante esto de que todos los actores aporten datos, generen información para que todos los actores de un destino puedan también utilizarlos. Y una reflexión final con respecto a esto, después obviamente dejo el cierre de la reflexión a Lean. Hay dos cuestiones que me parecen sumamente importantes. Una es el desarrollo local tecnológico. Cuando hablamos del desarrollo local tecnológico hablamos del impulso de este tipo de proyectos piloto, con el apoyo obviamente del municipio, que se animen los municipios a impulsar este tipo de estrategias, y obviamente fomentando y promoviendo el desarrollo tecnológico local, ¿no? De empresas y emprendedores de tecnología del municipio, que deberían ser los que traten de impulsar o trabajar colaborativamente para impulsar este tipo de proyectos. Eso nos parece un aporte importante para que los municipios se animen y que haya una generación de capacidad instalada en términos de tecnología dentro y rodeando un destino turístico. Y en segundo lugar, lo que me parece sumamente importante es la generación de talento humano vinculado con el análisis de datos. Es importante que de una vez por todas nosotros asumamos el compromiso de la formación en este tipo de iniciativas. Tenemos que convertirnos, algunos más, algunos menos, pero todos tenemos que empezar a gestionar datos, a interpretarlos, a captarlos, a establecer objetivos de medición, a tratar de que los gestores públicos, las empresas, los mismos ciudadanos y los turistas, todos estemos subidos a esta revolución digital, y bueno, y empezando a desarrollar estas capacidades en nuestros municipios, en nuestros territorios, de gestión de datos y de generación de información, porque ya nos hemos dado cuenta que la información en tiempo real y los datos son lo que va a estar marcando las mejores tomas de decisiones de los próximos años. Así que quería dejar eso también como segunda reflexión. Y bueno, y Lean, te dejo la palabra y me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. El cierre es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gonza, y coincido totalmente. De hecho, ayer estuve moderando el bloque con Posadas, con el municipio de Posadas, que Iván nos contaba este plan, ¿sí?, colaborativo, integral, que están realizando, que es sumamente importante, como bien decías, la colaboración tanto de las entidades privadas como de las públicas, que se puedan compartir estos datos para mejorar este análisis de datos y poder tener decisiones más eficaces, ¿no es cierto? Y coincido también con el tema de la capacitación y también el tema del animarse, porque
capaz uno le dice sistema de inteligencia turística, lo ve como algo muy lejano, como bien mencionábamos al comienzo, y la verdad que lo podemos realizar con datos que tenemos de redes sociales o del propio portal web del destino, por lo que es cosa de interiorizarse un poquito, capacitarse y así poder llevar adelante un sistema de inteligencia turística. Muchas gracias a todos y nos vemos y que sigan disfrutando a lo largo de toda la semana de la FIDI, que hay mucho por ver.